El objeto de esta presentación es intentar descifrar qué se entiende por interés legítimo, ahora que tendremos que ponderar la existencia, la concurrencia de interés legítimo en los tratamientos que realicemos sin consentimiento del afectado, debido a que el Tribunal Supremo Español ha dictado sentencia anulando el artículo 10.2b del reglamento de la LOPD. Vamos a hacerlo a través de círculos que nos van a enseñar gráficamente los distintos niveles de intimidad de los datos que puede tener una persona. En este primer círculo residen los datos íntimos, los datos que no acostumbramos a divulgar, todo lo contrario, intentamos mantener en la reserva de ese círculo de nuestra intimidad. Son datos como, por ejemplo, nuestra salud, y les vamos a dar a los efectos de esta presentación un valor 4. Y vemos que hay varios elementos de valor 4 dentro de este círculo reservado a datos íntimos. En un segundo círculo, el de los datos privados, aquellos que no consideramos íntimos pero tampoco consideramos públicos y que guardamos con cierta reserva. Por ejemplo, pues rasgos de nuestra personalidad. No llegan a ser datos de salud, pero sí tienen la suficiente importancia para nosotros como para que no deseemos que se divulguen. Y vamos a darles un valor 3. En el tercer círculo, los datos semipúblicos, aquellos que en algunas ocasiones en el transcurso de una transacción o la formalización de un contrato vamos a divulgar, o que en algunos casos pues vamos a introducir en un currículum, por ejemplo, nuestro nivel de formación, y que en determinadas circunstancias vamos a hacer públicos o vamos a permitir que se traten con nuestro consentimiento y en algunas ocasiones incluso sin nuestro consentimiento. Vamos a dar un valor 2. Y finalmente los datos públicos, aquellos que realmente no nos importa que sean públicos, que estén al alcance de cualquier persona. Algunos los habremos publicado nosotros, algunos se habrán publicado por una publicación oficial o en la prensa, en los medios de comunicación. Son datos que pueden ser localizados fácilmente, y aquí es donde reside la cuestión, la autonomía de la voluntad. Realmente, bueno, aquí son datos como nuestro nombre, por ejemplo, le vamos a dar un valor 1 a los efectos de esta presentación y del criterio que después comentaremos de la obtención de perfiles y de cruces de datos. Por lo tanto, como decíamos, todo pivota, todo reside en la autonomía de la voluntad, en nuestra capacidad en nuestra sensibilidad respecto a dónde queremos ubicar cada uno de nuestros datos. Habrá personas muy sensibles que consideran que sus datos no deben ser públicos, que guardan reservas sobre cualquier tipo de elemento relacionado con su persona, mientras que habrá otras personas que tendrán una menor sensibilidad y que realmente airearán cualquier cuestión de su personalidad, de sus aficiones, etcétera. Por lo tanto, dentro de esa voluntad yo puedo migrar, puedo ir trasladando a mi conveniencia datos íntimos hacia datos privados, o datos privados que consigo o que quiero que sean semipúblicos en determinadas ocasiones. E incluso puedo hacer públicos datos que otras personas considerarían privados. Realmente todo reside, como digo, en la autonomía de la voluntad, en la sensibilidad de cada uno y en las ganas que tengamos de que datos relativos a nuestra persona sean divulgados o no. Esto se manifiesta en nuestra relación con los demás a través del consentimiento. Nuestra voluntad, nuestra sensibilidad en relación a los niveles de intimidad que damos a nuestros datos se manifiestan a través de un acto de manifestación de nuestra voluntad, que es el consentimiento, a través del cual a una empresa o a otra persona le damos acceso a nuestros datos íntimos, a nuestros datos privados, a nuestros datos semipúblicos. Y aquí viene la gran revolución que se ha producido con la informática y lo que originó en el año 92 en la aprobación de la ley orgánica, la llamada popularmente LORTAT,
que ya en su exposición de motivos ya hablaba de la diferencia entre intimidad y privacidad. Se hablaba de que la informática permitía establecer perfiles y permitía de forma fácil realizar cruces de datos que antes, cuando tratábamos solo datos en papel, pues era prácticamente imposible el llegar a conocer rasgos de la personalidad de la persona simplemente viendo los datos que teníamos en papel. La informática lo que permite es dejar de pescar con caña y empezar a pescar con red, es decir, recopilar muchos más datos, tratar esos datos de forma más inteligente y obtener deducciones e información que normalmente no seríamos capaces de obtener. Pero a eso se añade en los años a mediados de los 90 Internet, el fenómeno Internet. Y aquí sí que ya estamos hablando de pescar en red, pescar, nunca mejor dicho, con toda la capacidad que supone el uso intensivo de las redes de telecomunicaciones. Y a partir de aquí aparece una mayor facilidad para acceder a datos públicos e incluso a datos semipúblicos. Entonces eso nos permite una mayor habilidad, desarrollamos una mayor capacidad para cruzar los datos y eso nos permite, por ejemplo, pues tratar datos que, aunque parecen inofensivos porque son datos que podemos encontrar en fuentes accesibles al público y fuentes consideradas públicas, como ahora yo a nivel personal considero que es Internet, una fuente de datos que han sido publicados y que son conocidos, es fácil acceder a ellos y que podemos presumir que si están ahí es porque ha habido una voluntad de que estén ahí por parte del afectado. Entonces el cruce de datos de valor 1 nos darían un total de valor 3, es decir, que a través de el cruce de datos que parecen individualmente inofensivos podríamos llegar a obtener un perfil de rasgos de la persona, un perfil de la personalidad. Y lo mismo sucedería, además de ese acceso que se produciría a través del cruce de datos a datos privados a partir de datos públicos, lo mismo sucedería con otros cruces que nos permitirían combinar datos públicos con datos semipúblicos o incluso datos privados a los que hemos accedido en virtud de un contrato o de unas condiciones generales de contratación que nos unen o que hemos ofrecido su aceptación al interesado, y entonces eso nos permitiría acceder a datos íntimos de la persona. Pues, por ejemplo, si yo tengo un supermercado online y esa plataforma de comercio electrónico de consumo va recogiendo datos reiteradamente sobre las compras de una persona, esas compras unidas a los datos que yo pueda recabar en la red me puede llegar a dar, me puede ofrecer la posibilidad de acceder a datos íntimos de la persona. Por ejemplo, si una persona pues va realizando una serie de compras de productos que están destinados a una persona, a personas o a pacientes de una determinada enfermedad, yo realmente cruzando una serie de datos podría llegar a saber que esa persona tiene esa enfermedad. Bien, pues esa sería la importancia que ahora mismo tiene y la preocupación para el legislador europeo del cruce de información con la potencia de cómputo de la informática y con la potencia de recopilación de información, la facilidad de acceso a la información que ofrece Internet. Hasta aquí lo que es la parte divulgativa de esta presentación. Vamos a entrar ahora ya en la trascendencia jurídica de los cambios que se han producido al establecerse la aplicación directa de la Directiva Comunitaria en materia de protección de datos sobre estos niveles de intimidad. La directiva lo que dice es que para poder tratar datos sin consentimiento del interesado necesito tener un interés legítimo y no conculcar derechos fundamentales. Es decir, en este caso, si hablamos estrictamente del derecho a la intimidad, estaríamos hablando de que el tratamiento se hiciese con interés legítimo y no vulnerase, no se realizase un acceso ilegítimo a
la intimidad de la persona, los datos íntimos de la persona sin su consentimiento. Además, estos datos generalmente necesitan consentimiento expreso, por lo tanto, el tratarlos sin ese consentimiento expreso supondría una vulneración del derecho fundamental de la intimidad. Entonces eso nos permitiría realizar, como digo, si concurren los dos requisitos de interés legítimo y no vulneración de derechos fundamentales, podríamos realizar un tratamiento sin consentimiento, ya digo, de datos públicos, de los datos a los que es fácil acceder porque están en una fuente en la cual ha habido un suministro voluntario por parte del interesado para que esos datos residan en esa fuente pública, que ahora veremos que no se limita a las fuentes tasadas por la normativa española, que es la que justamente se considera contraria al derecho comunitario a través de esta sentencia y de la sentencia anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, lo que hacía la LOPD y el artículo 6.2 y el reglamento de la LOPD en su artículo 10.2.b es exigir un requisito adicional. Exigir un requisito adicional que sería el que, además de concurrir interés legítimo y no vulneración de derechos fundamentales, esos datos que íbamos a tratar sin consentimiento del interesado residiesen en fuentes accesibles al público. Esa es la gran diferencia del legislador español con el legislador de otros países comunitarios y con el legislador de la Unión Europea, que es que, así como en la directiva, este requisito adicional de que el dato residiese en una fuente accesible al público no existe. En cambio, en España, tanto la LOPD como el reglamento establecían que efectivamente debía exigirse al tratador, al responsable del tratamiento, al responsable del fichero, que para incorporar esos datos a su fichero y realizar un tratamiento o incluso para cederlos a terceros, concurriese el requisito de que los datos estuviesen en una fuente accesible al público. Pero además la ley iba más allá, definía las fuentes accesibles al público no mediante una definición genérica, sino realizando una lista tasada, tasando exactamente cuáles eran las fuentes accesibles al público. De manera que si nosotros queríamos tratar un dato que considerábamos irrelevante y insuficiente para vulnerar un derecho fundamental de la persona, teníamos que acudir forzosamente a estas fuentes accesibles al público. La sentencia del Tribunal Supremo lo que hace es eludir totalmente esa exigencia, exonerar al responsable del tratamiento y al responsable del fichero de cumplir ese requisito y por lo tanto declara no ajustado a derecho comunitario este requisito adicional de que para realizar el tratamiento sin consentimiento necesitaba acceder a fuentes tasadas en el artículo 6.2 de la LOPD y en su reglamento, el artículo 10.2.b. ¿Cómo queda ahora la situación? La situación a partir de ahora es que cada vez que alguien desee realizar un tratamiento de datos sin el consentimiento del afectado, del interesado, necesita ponderar caso por caso si se produce un justo equilibrio entre el interés legítimo y los derechos fundamentales de la persona. El interés legítimo debemos interpretarlo como requisito general o como cualidad esencial del interés legítimo. El general sería que la finalidad a la que vamos a aplicar los datos no sea contraria a la ley. Por lo tanto, y además así lo dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se establece como definición del interés legítimo el interés que no es contrario a la ley. De manera que es como requisito general, si nosotros queremos comprobar si tenemos interés legítimo para realizar un tratamiento, tenemos que comprobar que si la finalidad que vamos a aplicar a ese tratamiento no es contraria a la ley.
Pero no queda ahí. Esa valoración, esa ponderación debe extenderse a comprobar si existen requisitos adicionales que pueden estar establecidos en normas especiales, y ahí es muy fácil introducir las palabras interés legítimo en el buscador de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, porque ahí van a salir una serie de instrucciones que interpretan la concurrencia del interés legítimo en casos específicos y regulados por normas especiales. También la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo se han encargado de definir en cada caso cuál es el interés legítimo que se pretende, y diferencian entre el interés legítimo general y el interés legítimo directo específico que debe cumplirse en determinadas ocasiones, y eso también lo regula la jurisprudencia caso por caso. Y finalmente también es una gran fuente de información respecto a la definición o los requisitos de interés legítimo que debemos cumplir cuando accedemos a determinados datos, el que nos suministra la propia fuente de los datos. Por ejemplo, la mayoría de los registros públicos, en el formulario que se debe cumplimentar para poder acceder a los datos de un determinado asiento, pues ya aparece una descripción del interés o de la finalidad que se pretende aplicar a esos datos, y ya se presume en determinados perfiles de usuarios del registro si concurre o no ese interés legítimo, y ahí debe quedar descrito en el formulario, y la propia ley que regula el acceso a esos datos ya establece de forma específica los requisitos que deben concurrir para que se aprecie el interés legítimo. Por lo tanto, esa ponderación, ese análisis caso por caso, es necesario hacerlo para ponderar si existe un justo equilibrio entre el interés legítimo y los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que en la mayoría de los casos, cuando tratamos datos personales, se referirán pues al derecho a la intimidad, y por lo tanto ahí tendremos que hacer una serie de comprobaciones adicionales. Tendremos que comprobar si ha habido una prohibición previa por parte del afectado, del interesado. Y tendremos que comprobar si en nuestro fichero o simplemente en nuestra empresa consta un antecedente de una cancelación previa, o si ha habido una oposición previa a tratamiento de datos relativos a esa persona concretamente. También habrá que analizar si, además de una prohibición específica a nuestra empresa de tratar esos datos a través del ejercicio del derecho de cancelación o del derecho de oposición, si esa persona figura de alta en una lista Robinson, que es la lista en la que residen los datos de las personas que no quieren que por defecto se traten los datos relativos a su persona, sino es a través de una autorización que rompa esa presunción de que el hecho de que esa persona figure en una lista Robinson es porque no quiere que sus datos se traten sin su consentimiento. Es decir, que aquí se rompe la presunción inicial establecida por la directiva de que si un dato es público, si un dato podemos acceder fácilmente a él y no ha habido una prohibición previa a través de la lista Robinson, a través de una cancelación o oposición directa, por defecto, si no vulnera los derechos fundamentales, se entendería que ese tratamiento se puede realizar. Después también podría ocurrir que la finalidad que pretendemos aplicar necesite un cruce de datos que vulnere la intimidad. Y aquí hablaríamos no de cruces de datos o de segmentaciones simples y que no vulnerarían la intimidad. Por ejemplo, pues yo quiero enviar una carta postal, un envío postal a una persona que cumpla los requisitos de segmentación relativos, por ejemplo, pues a edad, a nombre y a domicilio. O sea, por ejemplo, yo quiero realizar un envío postal a personas que residan en Madrid, que se llamen García, por ejemplo, y que vivan en un barrio determinado. Bueno, pues estaría segmentando
por datos demográficos y por datos de edad, por ejemplo, y no estaríamos vulnerando la intimidad. Ahora bien, si a través de los datos yo estoy segmentando por una serie de datos que considero íntimos, que se consideran especialmente protegidos, entonces esa segmentación y ese cruce de datos podría realmente llegar a producir una vulneración en la intimidad. Pero no solo es el derecho de la intimidad el único que podemos vulnerar con el tratamiento de datos. Podríamos tratar, pero también podríamos vulnerar podríamos vulnerar derechos fundamentales relativos al honor, a la imagen, al secreto de las comunicaciones y otros. Por lo tanto, aquí la valoración, la ponderación del justo equilibrio entre interés legítimo y derechos fundamentales debe tener en cuenta estas dos valoraciones, la valoración del interés legítimo y la valoración de la no vulneración de derechos fundamentales. Y esto nos lleva a lo que producía la principal motivación de esta presentación, que es cómo descifrar el sudoku del interés legítimo, cómo poder saber si concurre interés legítimo en un tratamiento de datos. Bien. En mi opinión, el primer paso que deberíamos realizar para poder descifrar si concurre o no interés legítimo en el tratamiento que vamos a realizar y en la recogida de datos sería el análisis de la finalidad a la que se van a destinar los datos, porque esa finalidad será la que nos va a iluminar nos va a dar luz sobre el interés legítimo y sobre la legalidad y la capacidad de realizar ese tratamiento sin el consentimiento del interesado. Por lo tanto, dentro del análisis de la finalidad tenemos que comprobar que el propósito que nos mueve no es contrario a la ley, que estamos desarrollando una actividad que es perfectamente legítima en el sentido de que no es contraria a la ley. Pero no acaba ahí la valoración. Sería importante ver la definición del interés legítimo específico que se nos pueda exigir si en el caso en que estamos en el tipo de datos o la finalidad específica o en la fuente en la que hemos obtenido los datos hay una ley aplicable al caso. Por ejemplo, la ley hipotecaria en los datos que residan en el registro de la propiedad establece un perfil, una definición de cuál es el interés legítimo que debo tener, un interés legítimo directo para poder acceder a los datos del patrimonio de una persona que consten en un registro de la propiedad. Otra cuestión a tener en cuenta será la definición del interés legítimo que encontremos en la jurisprudencia. Ya digo, siempre referida al caso concreto. Por lo tanto, cuando estamos ponderando si concurre interés legítimo o no, tendremos que ver la definición o los requisitos que se nos van a exigir para que pueda apreciarse la figura del interés legítimo tanto en la ley como en la jurisprudencia. Y finalmente, en la fuente de los datos. Es muy probable que cuando yo acceda a un registro público o a cualquier elemento, por ejemplo, imaginemos que yo quiero recabar datos de Twitter para establecer para una finalidad legítima, o datos de Facebook. Yo puedo intentar tratar datos que aparezcan en una fuente como esta, un Google, por ejemplo, pero entonces yo tendré que ir a ver las condiciones generales que he aceptado al ser usuario de Twitter o al ser usuario de Facebook y poder comprobar si realmente la finalidad que yo pretendo aplicar a esos datos está prevista en esas condiciones y no tiene ningún tipo de limitación, aunque ya digo que en la mayoría de los casos será las condiciones generales o el propio formulario de acceso a la fuente de los datos, por ejemplo, pues el registro de la propiedad, que establece muy claramente cuál es el interés legítimo que se exige para poder acceder a esos datos y para poder tratarlos posteriormente. Bien, vamos a definir ahora lo que sería el protocolo de ponderación caso por caso del interés legítimo en relación a los derechos fundamentales.
el justo equilibrio, el protocolo de ponderación del justo equilibrio caso por caso. Porque, como he dicho antes, no podemos aplicar una norma general a todos los tratamientos, sino que lo que tendremos que hacer es ver caso por caso si se pondera, si hay un equilibrio justo entre el interés legítimo y los derechos fundamentales del afectado. Para ello aplicaremos una serie de checklists de comprobación, una serie de listas de comprobación de puntos a analizar para ver si concurren o no. Una de ellas es la checklist de comprobación que en mi caso personal pues desarrollé en el momento en que se dictó la primera sentencia, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que me es muy útil para comprobar si concurre o no el interés legítimo. La segunda checklist sería para comprobar la inexistencia de prohibición, lo que comentábamos antes, si ha habido una cancelación previa, si ha habido una oposición previa que me impida, en el caso de los datos de ese usuario determinado, poder realizar tratamientos. Y una checklist de comprobación de que no estoy vulnerando los derechos. La checklist que hemos comprobado, que hemos visto antes, de comprobación no solo de la inexistencia de la prohibición, sino de la no vulneración de derechos fundamentales específicos. Por lo tanto, una vez realizado este trabajo, yo puedo ya generar una serie de escenarios validados, de escenarios estandarizados, en los cuales yo ya voy a ahorrarme esa ponderación, porque van a ser casos muy específicos, muy repetitivos, muy reiterativos, en los cuales yo podré ahorrarme este protocolo. Pero en la mayoría de los casos, cuando nos encontremos con un escenario nuevo sin prevalidar, será necesario realizar un análisis caso por caso y aplicar este protocolo de ponderación. Ya digo que una vez hecho puedo generar escenarios prevalidados en los cuales mi equipo el equipo, pues el departamento de marketing de una empresa ya tenga la seguridad de que su departamento jurídico ha prevalidado esos datos y ya los considera como tasados, que no generan un riesgo si se produce el tratamiento. Aún así, por cuestiones de prudencia empresarial, sería interesante recurrir ante cualquier salvedad o variación en las circunstancias del tratamiento al asesoramiento experto de un abogado especializado en esta materia, sea residente, esté ya en el departamento jurídico, en la asesoría jurídica de la compañía, o bien un externo. Bien, vamos a ver ahora un escenario de ejemplo. Un escenario de ejemplo donde podríamos ver cómo se tratan los datos de las direcciones IP y cómo aplicaríamos el protocolo que he comentado, el protocolo de ponderación del justo equilibrio entre interés legítimo y derechos fundamentales de la persona, al caso específico del tratamiento de direcciones IP para realizar estadísticas web. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, la finalidad sería realizar estadísticas en relación a las direcciones IP que dejan registrados en los logs del servidor los distintos visitantes de la página web para poder conocer pues la frecuencia con la que nos visitan, las páginas más visitadas y toda una serie de datos que nos van a interesar mucho para optimizar nuestra página web y para potenciar las áreas más visitadas o las áreas menos visitadas. Bien, por lo tanto, estamos en un escenario de tratamiento de direcciones IP cuya finalidad es elaborar estadísticas de visitas de nuestra página web. Aplicando la checklist de interés legítimo, vemos que ese análisis, esas estadísticas, en el caso concreto que hemos analizado, parece que no conculca ninguna ley, que no vulnera ningún precepto legal, que no incumple ninguna obligación y que por lo tanto pues hemos hecho todo el protocolo de comprobación y hemos visto que no hay ninguna infracción de ley y que el interés legítimo en este caso concreto no está definido en ninguna ley, en ninguna sentencia judicial, la jurisprudencia no lo contempla, por lo tanto
le damos un OK, damos un resultado positivo a la valoración de este extremo. En tercer lugar, pasamos la checklist correspondiente a comprobar, destinada a comprobar la inexistencia de prohibición, y vemos que efectivamente no ha habido cancelaciones relativas a esas direcciones IP. No tenemos absolutamente ninguna orden, ninguna solicitud de cancelación o oposición de ningún usuario. No tenemos esa dirección IP registrada en ningún registro de Robinson en nuestra empresa, y por lo tanto esto, en cualquier caso, ya digo que este escenario sería de los que permiten tener una exención genérica debido a la dificultad práctica de poder solicitar el consentimiento a todos los usuarios que visitan nuestra página web, con lo cual este es un supuesto muy fácil, es un supuesto que no entraña demasiada complejidad, ¿no? Ya que es muy difícil comprobar, dado que las direcciones IP en la mayoría de los casos de los usuarios de ADSL tienen direcciones IP dinámicas, la dirección IP, aunque temporalmente se asocia a un usuario concreto, probablemente al día siguiente ese mismo usuario tendrá otra dirección IP, con lo cual sería imposible cancelar los datos o solicitar, sobre todo sería imposible ejercitar un derecho de oposición relativo a una dirección IP específica, salvo que fuese una dirección estática. Pero en una dirección dinámica yo no puedo apropiarme del derecho de oponerme a cualquier tratamiento de una dirección IP determinada. Por lo tanto, esto sería un caso bastante fácil de laboratorio, ¿no? Un caso que realmente no entrañaría mayor complejidad, y la mayoría, este punto 3, este protocolo, esta checklist de inexistencia de prohibición sería perfectamente eludible. El cuarto punto sería la checklist de no vulneración de derechos fundamentales, que tendría que ver con la finalidad, con los datos que voy a utilizar y hasta dónde voy a llegar con ese tratamiento de datos. En la mayoría de los casos, si mi página web es una página web informativa que no tiene contenidos que puedan entrañar preferencias relacionadas con datos de nivel alto, no veo mayor probabilidad, mayor dificultad en definir que en la mayoría de los casos no habrá vulneración de derechos fundamentales con el simple tratamiento de direcciones IP asociadas a visitantes de nuestra página web puramente informativa. Habrá sectores, habrá actividades empresariales que tal vez tengan que analizar con mayor detenimiento este punto, pero en principio este sería un escenario que sería fácil de validar, por lo que he dicho antes, por la dificultad para dar opción al interesado a que se oponga al tratamiento, porque simplemente pues si no quiere que tratemos sus datos, puede abstenerse de visitar la página web, porque siempre habrá un tratamiento automatizado ahí. No vamos a complicarnos más con este escenario, simplemente era un ejemplo, pero que entraña y que se ve perfectamente la dinámica, la metodología, pero también la dificultad para analizar caso por caso y validar un supuesto de forma estándar. Tendremos que ser muy ágiles, muy precisos en esta valoración, y tendremos que ir a valorar caso por caso, como decía antes. Este caso, con una fotografía específica en tiempo y espacio, podríamos darlo como un escenario validado, siempre que no cambiasen las circunstancias, siempre que no cambiasen los contenidos de la página web, siempre que no cambiase la normativa al respecto. Tengamos en cuenta que la Agencia de Protección de Datos se manifestó en su día diciendo que la dirección IP era un dato personal porque permitía ser asociada a una persona identificada o identificable. En mi opinión, siempre he defendido que una dirección IP no es un dato personal, porque para poder asociarla a una persona necesitaría un mandamiento judicial y un requerimiento al proveedor de acceso a Internet de esa persona para que me suministrase los datos identificativos que permitiese asociar esa dirección IP a una persona concreta. Pero aún así, esta fotografía podría valer
para validar un escenario de forma que en sucesivos tratamientos no tuviese que realizar y repetir cada vez este protocolo de ponderación de justo equilibrio entre interés legítimo y derechos fundamentales. En cualquier caso, mis recomendaciones, como ya he dicho y he repetido hasta la saciedad, es que se haga un análisis individualizado de cada caso y que en relación a esta presentación se tenga en cuenta que es una opinión personal mía y que no debe ser aplicada sin el asesoramiento experto de un abogado especializado en esta materia y que no debe darse una validación a un escenario concreto sin ese asesoramiento, ya que, como digo y repito, es complejo, es una materia en la cual es importante tener en cuenta muchos factores, incluso solo tengo que decir que las checklists que utilizamos en nuestro equipo son checklists, son hojas de cálculo, son hojas en las que casi estamos aplicando un algoritmo matemático, porque los elementos a tener en cuenta son muy variables y los resultados de la valoración, aparte, como es natural, pues de la subjetividad y de la sensibilidad jurídica de cada uno, pues hay unos elementos objetivos que sí que es fácil validar con un modelo matemático. Bien, pues muchas gracias por la atención y en cualquier caso, si es necesario recabar información adicional, ofrezco mis datos de contacto para quien quiera acudir a mí y ampliar esta información. Muchas gracias.